Bueno, en este segundo video les voy a explicar las obligaciones con sujeto plural. El hecho de que tengan sujeto plural implica que tanto en la parte activa de la obligación o en la pasiva existe más de un sujeto acreedor y o más de un sujeto deudor. Es decir, que la pluralidad puede ser simultáneamente en la fase activa y en la pasiva, o basta para considerar que existe sujeto plural cuando existe más de un deudor o acreedor, aunque sea al menos en alguno de los dos sujetos. Nuestro código regula dos tipos de obligaciones con sujeto plural. Una de ellas son las obligaciones simplemente mancomunadas y las otras son las obligaciones solidarias. Lo importante de este tipo de obligaciones es que, o las características en común que tienen ambas, es que existe pluralidad de sujetos, ya sea en el sujeto activo, en el sujeto pasivo o en ambos, y existe unidad de prestación, o sea, un único objeto. Y la dinámica de funcionamiento de ambos tipos de obligaciones va a variar según este objeto se considere divisible o indivisible. Y esto va a tener que ver con la naturaleza de la prestación. El objeto divisible puede decirse que es aquel que materialmente podemos fraccionar, o sea, que se puede cumplir de manera parcializada o fraccionada porque la naturaleza de la cosa así lo permite. El caso típico, como recordarán, es cuando el objeto es una suma de dar dinero. Recuérdense que por la naturaleza se considera una cosa divisible. Entonces, ese tipo de obligación que tiene como objeto entregar dinero, en todos los casos la naturaleza permite el cumplimiento fraccionado, porque materialmente podemos dividirlo. Jurídicamente también se consideran indivisibles las obligaciones de dar cosa cierta. Al tratarse de una única cosa, su cumplimiento parcial o su fraccionamiento podría implicar un uso antieconómico de la cosa. Entonces, por ley, las obligaciones de dar cosa cierta se consideran indivisibles. También las obligaciones de hacer y de no hacer. Y las partes conservan el derecho también de pactar la indivisibilidad de la prestación. O sea, que pueden ser las mismas partes las que definan que el cumplimiento de la prestación debe hacerse por entero o íntegramente. Ahora bien, yendo un poco a cómo funcionan estas dos obligaciones en la práctica, les decía que tenemos por un lado las obligaciones simplemente mancomunadas. En este caso, la ley lo que dispone es que cada acreedor y cada deudor va a forjar un vínculo independiente entre sí de acuerdo a la cuota parte que representa su derecho o su deber. Es decir, que si tenemos 3 acreedores y un deudor, por ejemplo, cada acreedor va a tener derecho a exigir el cumplimiento de 1/3 de el crédito que les es debido. Este principio de división proporcional es establecido por la ley. Sin embargo, el vínculo que une a los acreedores, la causa por la cual ellos se constituyen en coacreedores, podría definir una proporción, una participación distinta en el crédito total. O sea que dependiendo justamente cómo es que nace esta situación de coacreencia, hay que verificar si es que no tienen reconocido un porcentual de participación diverso. En caso de duda o en caso de que no esté previsto o no esté estipulado entre las partes, desde ya que la ley siempre establece como regla general el principio de proporcionalidad, o sea que cada uno participa en partes iguales. Lo que les decía entonces es que estos acreedores lo que van a tener es el derecho de reclamar
en función de su participación a cada acreedor o al acreedor, pero solo hasta el monto de su porción. Lo mismo sucede en el caso de que la pluralidad exista respecto de los deudores, o sea, en el sujeto pasivo. Cada deudor en las obligaciones simplemente mancomunadas van a estar obligados a cumplir con su porción de la deuda. Por eso, en conclusión, es que en las obligaciones simplemente mancomunadas, los vínculos se fraccionan en tantos sujetos activos como pasivos haya, y en la práctica funcionan como si fueran obligaciones, derechos y deudas independientes entre sí. Entre los sujetos no hay posibilidades de reclamar mayor porción de la que participan o de la que son titulares. Este fraccionamiento o esta independencia de los vínculos nos lleva a considerar dos variantes que se pueden presentar dependiendo justamente de lo que les decía hace unos minutos, de la naturaleza de la prestación, si la prestación permite o no ser cumplida en forma fraccionada. Si tenemos una obligación simplemente mancomunada con un objeto divisible, desde ya que la prestación puede ser fraccionada, materialmente hablando, entonces no hay dudas de que en la práctica cada acreedor va a poder reclamar su porción y cada deudor va a poder también cumplir de manera independiente con su cuota de la deuda. El problema se presenta cuando el objeto es indivisible y en esos casos, lamentablemente, por una cuestión de imposibilidad material de cumplir de manera fraccionada, los acreedores van a tener el derecho de forma individual de exigir el cumplimiento total de la obligación. Y los deudores también van a tener el deber individual de cumplir con la totalidad de la deuda. Porque al no poder fraccionarlo, en la práctica no existe otra alternativa que no ser la de exigir el cumplimiento íntegro. Imagínense que si tenemos un acreedor al que le deben entregar un automotor y los titulares son dos, los titulares del automotor, o sea que lo tienen que necesariamente transmitir en forma conjunta, porque no basta con que uno de ellos quiera cumplir, porque para otorgar el título necesitamos del consentimiento, de la voluntad de los dos titulares. Lamentablemente, aun cuando la obligación se haya constituido de manera simplemente mancomunada, fíjense que no hay posibilidad de no contar con la porción del otro deudor. Aunque uno quiera cumplir, el otro no va a poder. Entonces, en ese caso, funciona virtualmente sin fraccionamiento, pero aquí está el dato importante. Al ser vínculos independientes, no va a ser imputable recíprocamente entre los deudores la actitud de incumplimiento que tome cada uno o la mora en la que incurra cada uno. ¿Qué quiero decir con esto? El deudor que siendo intimado se presenta a cumplir y manifiesta su voluntad y en definitiva exhibe o demuestra que está intentando por todos sus medios cumplir, pero que no depende solo de él, ese deudor puede quedar liberado de la mora y no tener que responder por daños y perjuicios. Y esa situación del deudor cumplidor, por decir una manera, no va a liberar al deudor que sí incumple, quien va a cargar con intereses moratorios, va a cargar con la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios que le cause al acreedor. Es decir que, teniendo estos vínculos independientes,
aunque el objeto no nos permita cumplir con la obligación de manera íntegra, podemos distinguir y separar la conducta de cada uno de los deudores para eventualmente reclamar los daños y perjuicios al deudor que sí ha incumplido y no a aquellos que exhibieron voluntad de pagar. Por regla, entonces, la mora de uno de los deudores no afecta a los demás. Si alguno de los deudores se tornara insolvente, tampoco queda afectado el derecho de los demás deudores, a pesar de que el objeto o la naturaleza del objeto no nos permita fraccionar materialmente el cumplimiento y liberar a los restantes. Siguiendo un poco con esta línea de cómo los vínculos se independizan y entre deudores no se pueden responsabilizar por la conducta de los otros, podemos sí ingresar a analizar un poco lo que son las obligaciones solidarias, que justamente es en este punto en el que se diferencian en mayor medida con las obligaciones simplemente mancomunadas. Las obligaciones solidarias también les dije que presentan pluralidad de sujetos. La pluralidad puede existir en el sujeto activo o puede existir en el sujeto pasivo. Podemos tener varios acreedores, varios deudores, o puede que haya muchos acreedores y un solo deudor, o viceversa. Lo importante es que al menos uno de los sujetos sea plural. También vamos a tener una prestación única. Y aquí se suma que la causa de la obligación tiene que ser también única y la solidaridad debe estar expresada en ella. O sea que las partes deben haber pactado que la obligación o los vínculos que se creaban entre los sujetos plurales serán o iban a ser de manera solidaria. La solidaridad no se presume, o sea que en caso de duda, siempre las obligaciones se consideran simplemente mancomunadas y en algunos supuestos es la ley, también como fuente de obligaciones, o sea, como causa de obligaciones, es la ley la que puede determinar la solidaridad. Pero necesariamente debe estar expresado en la causa de la obligación que los vínculos serán solidarios. Si no, ante la duda, por regla general, siempre se van a considerar simplemente mancomunadas. Les decía que estos vínculos solidarios, la característica principal que tienen es, en el caso de solidaridad activa, que se den en los sujetos acreedores, es otorgarle el derecho a cualquiera de ellos a exigir el cumplimiento total de la obligación. Y lo pueden exigir al deudor o a todos los deudores de manera íntegra, de manera simultánea o de manera sucesiva. Y por su parte, los deudores también están obligados a responder de manera íntegra, o sea, a pagar la deuda de manera total, uno o cualquiera de ellos al quien le sea requerido, sin importar la conducta que asuman los restantes deudores. Acá vamos a detectar esta gran diferencia con las obligaciones simplemente mancomunadas en que podría decirse que en la práctica prácticamente pasa inadvertido si el tipo de objeto podemos dividirlo o no, si resulta fraccionable o no, porque a la luz de los derechos que se le asignan al acreedor y el deber que tiene el deudor de cumplir íntegramente con la prestación o de exigir íntegramente el cumplimiento, ello no se trata de una condición que esté relacionada con el tipo de objeto, sino que está relacionada con el tipo de vínculo que los une, que es que son solidariamente responsables los deudores. Se diferencian, en el caso de las obligaciones simplemente mancomunadas, en que en la solidaridad los riesgos y las responsabilidades por incumplimiento o por mora se trasladan a todos los deudores. O sea que cualquiera de los deudores
si uno de ellos ingresa en mora, o sea, es constituido mora, los demás van a tener que responder por la mora de ese deudor. Lo mismo ocurre si uno de los deudores se torna insolvente, los restantes deudores van a tener que cubrir la porción de la deuda del deudor insolvente. A este efecto de soportar los riesgos y la responsabilidad de manera solidaria se le llama efecto expansivo, de modo que la conducta que adopte un deudor se va a expandir al resto de los deudores. Y lo mismo sucede para el caso del cumplimiento y que en la obligación no logre cumplirse el cumplimiento específico, sino que termine en una indemnización. Todos los deudores van a ser solidariamente responsables del pago de ella. Desde ya que obviamente la solidaridad coloca en una situación gravosa a los deudores, y esta es la razón por la cual no se presume y es de interpretación restrictiva, o sea que en caso de duda la obligación se va a considerar simplemente mancomunada. Y por otro lado, en negocios jurídicos de magnitud y trascendencia económica, los acreedores buscan o intentan convenir o pactar que los deudores respondan de manera solidaria, porque a los fines de garantizar el cumplimiento, desde el punto de vista del acreedor, obtienen mayor posibilidades de cobro por justamente poder atacar de manera unánime o global varios patrimonios de manera simultánea. En ambos casos digo, en las obligaciones solidarias y en las obligaciones simplemente mancomunadas, el hecho de que termine cumpliendo un único deudor, que termine realmente cumpliendo con la prestación, a diferencia de lo que sucede cuando tenemos una obligación en la que mancomunadamente podemos fraccionar el objeto y cada uno paga de manera individual su porción de la deuda, el sujeto que paga, el sujeto deudor que termina pagando, tiene derecho de que los restantes deudores contribuyan con su porción de la deuda. Es decir, que en este momento de reclamar esa contribución, vamos a tener que tener en cuenta también qué porción detenta cada uno de los deudores. La regla que se aplica es: si no hay pacto en contrario, todos responden en forma proporcional. O sea, si hay 2 deudores, 50% cada uno; si hay 3 deudores, 1/3 cada uno. Pero puede surgir de la causa de la obligación una proporción diferente. Y obviamente quien paga, en el caso de las obligaciones solidarias, o en el caso también de las obligaciones simplemente mancomunadas, pero que tenían un objeto indivisible, quien paga no solo puede recuperar la porción que cubrió de los restantes deudores, sino que también tiene derecho a reclamar todos los gastos de conservación si se trató de la entrega de una cosa, y cualquier otro gasto en que haya incurrido que lo haya beneficiado a los restantes deudores. En el caso de que un acreedor también perciba la totalidad del crédito, obviamente el acreedor que percibe esa totalidad también va a estar obligado a participar a los restantes acreedores, otorgándole el proporcional de su participación en la obligación. ¿A qué nos lleva esto o esta dinámica? Que hay que distinguir el derecho que se le confiere al acreedor y el deber que tienen los deudores de manera solidarias, es decir, entre sujeto activo y pasivo, de los vínculos internos
que unen a todos los acreedores o a todos los deudores. Lo importante es que la solidaridad funciona como vínculo entre el sujeto activo contra el sujeto pasivo. Pero esa pluralidad lo que al mismo tiempo representa es que entre los codeudores y los coacreedores puede haber pactos o convenios que dan origen a esta pluralidad, en el que pueden pactar de diversa manera el cumplimiento de la obligación, las proporciones en que participan, y que en definitiva esa vinculación interna es distinta de la vinculación que van a tener contra el sujeto pasivo de la obligación. Finalmente, lo que podemos rescatar en este tipo de obligaciones es que no necesariamente tienen que nacer y mantenerse hasta el momento de la extinción como obligaciones de sujeto plural. Fíjense que una obligación puede nacer con sujetos únicos, individuales, es decir, no sé, yo, Natalia Asta, soy acreedora y tengo un único deudor, Mariano Pérez, y de repente, desde el día en que nace la obligación y durante el plazo que corre hasta que llegue el momento de exigir el pago, puede transformarse y convertirse en una obligación de sujeto plural, porque Mariano Pérez puede fallecer y yo antes tenía un único deudor y Mariano Pérez deja varios herederos y ahora en realidad me encuentro con que ese sujeto pasivo pasó a ser plural. Entonces yo ya no tengo que reclamarle a un solo deudor el cumplimiento, sino que voy a tener que reclamarle a todos los deudores. En ese caso, como no había pacto que estipulara que ellos iban a tener que cumplir solidariamente en mi crédito, por regla se aplicarían las reglas simplemente mancomunadas. Pero lo que quiero decir es, fíjense cómo en el transcurso de la vida de la obligación puede ir modificándose esta existencia de sujeto singular o sujeto plural. Bueno, con esto terminamos la explicación del día de hoy y cualquier duda o consulta, como siempre, estoy a su disposición.